vamos a ver lo que es presión hidrostática. Como primero tenemos la mecánica. La mecánica se divide en lo que es la estática y la dinámica. La estática estudia los cuerpos en reposo y la dinámica estudia los cuerpos en movimiento bajo la influencia de fuerzas. De la mecánica se desprende una gran rama que es la mecánica de fluidos, que es la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos. Esta se subdivide en lo que es estática de fluidos o hidrostática y dinámica de fluidos. De esta manera, se define a la mecánica de fluidos como una rama de la mecánica que estudia el comportamiento de los fluidos, ya sea en movimiento o en reposo. En este caso nos vamos a enfocar en lo que es la estática de fluidos o la hidrostática. Esta es el estudio de las propiedades de los fluidos en reposo en situaciones de equilibrio. Ahora, como primer punto vamos a definir lo que es un fluido. Un fluido es en la fase líquida, es una sustancia en la fase líquida o en la fase gaseosa. La gran diferencia que hay entre líquidos y gases es en la compresibilidad, ya que los gases presentan una gran compresibilidad, ya que tanto el volumen como la densidad varían con facilidad. Y el líquido, la compresibilidad es muy débil. Como segundo punto muy importante es la densidad. La densidad se define como la relación entre la masa que tiene el cuerpo y su volumen. Es decir, la densidad es igual a dividir la masa dividido sobre el volumen. Las unidades en las que se mide la densidad es en kilogramo metro cúbico o gramo centímetro cúbico o kilogramo litro. Como otro punto tenemos lo que es el peso específico. El peso específico es igual al peso sobre el volumen. Aquí tenemos que tener algo muy importante que es la diferencia entre el peso específico y la densidad, ya que la densidad es la misma en cualquier lugar del universo. ¿Qué quiere decir esto? Que la densidad es una cantidad que te dice si un objeto va a flotar en agua o no. Es decir, que si la densidad es menor, el objeto flota y si la densidad es mayor, el objeto se hunde. Para esto también tenemos que tener muy en cuenta que esto depende también de la densidad del líquido. Ahora, tenemos que hallar una relación en lo que es el peso específico y la densidad. Entonces, sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad y la densidad, como lo vimos anteriormente, es igual a la masa sobre el volumen. Entonces, la relación que va a haber es que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Ahora, para ver qué es la presión, vamos a ver un pequeño ejemplo. Supongamos que esto es una baldosa que queremos compactar contra el piso y para esto queremos ejercer una fuerza. Entonces, nosotros al ejercer esa fuerza, no es que esa fuerza se va a quedar en un punto determinado, sino que esa fuerza se va a distribuir en cada centímetro cuadrado de la baldosa que se va a compactar contra el piso. De esta manera definimos a la presión como la fuerza que está actuando por cada centímetro cuadrado. Y ahora, ¿cómo calculamos la presión? Simplemente lo que hacemos es dividir la fuerza a la que aplicamos dividido para la superficie. Es decir, la presión es igual a la relación entre la fuerza y la superficie. La unidad de medida de la presión es el newton, que es la unidad de la fuerza, y el metro cuadrado, que es la unidad de la superficie. Newton metro cuadrado es igual a 1 pascal. Ahora, otra unidad muy utilizada es la atmósfera. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Estas son muy utilizadas en lo que es el área de la medicina. Una atmósfera también equivale a 101.325 pascales. Eso hay que tener muy en cuenta. Ahora, queremos saber la presión a una profundidad H. Para esto he traído un pequeño ejemplo que es un experimento de autor Rubén Sebastián.
el cual hizo un agujero en una botella de agua, un agujero en la parte inferior, como lo podemos ver en la imagen, y un agujero en la parte superior. Como podemos ver, el agua que está en el agujero en la parte inferior sale con mucha más fuerza que el agujero en la parte superior. De esto tenemos que a mayor profundidad, mayor presión. Por eso es que el agua sale con mucha más fuerza que con el agujero que tenemos en la parte superior. Ahora, con esto entonces definimos que para nosotros hallar la presión a cierta profundidad es igual a la densidad por la gravedad y por la profundidad. Y a esto se le conoce como el teorema fundamental de la hidrostática. Ahora, quiero que tengan algo muy en cuenta, que la profundidad hace referencia a la profundidad que se encuentra un objeto, el objeto de estudio. Es decir, digamos que en este tacho de agua yo tengo un lápiz y nos dice que este lápiz se encuentra a 3 metros de profundidad. Entonces, yo al aplicar esta fórmula debería de poner la presión es igual a la densidad del líquido, que en este caso supongamos que es agua, por la gravedad 9.81 por la profundidad, pero la profundidad a la que se encuentra el objeto, es decir, a 3 metros. Eso hay que tener muy en cuenta. Algo que también hay que tener muy en cuenta es que la presión se ejerce en todas direcciones y en todos sentidos. Es decir, como lo vemos aquí en la imagen, puede ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y hacia los lados. Ahora, vamos a ver un pequeño ejemplo en donde vamos a aplicar estas fórmulas que vimos de presión y del teorema fundamental de la hidrostática. Tenemos una baldosa de 2 metros cuadrados y se aplica una fuerza de 100 newtons en toda la superficie y nos pide calcular cuál es la presión. Como vimos anteriormente, la presión es igual a la fuerza partido el volumen partido en la superficie, perdón. Entonces, la presión va a ser igual a 100 newtons sobre 2 metros cuadrados. Esto nos da igual a que la presión es igual a 50 newtons metro cuadrado, que también se puede expresar como 50 pascales. Ahora tenemos otro ejemplo. Nos dice, tenemos una botella sumergida en agua a una profundidad de 10 metros y nos piden calcular su presión. Entonces, lo que hacemos es la densidad del agua, que es 1000 kilogramos metro cúbico, por la gravedad, que en este caso le aproxime a 10 metros segundo cuadrado, por 10 metros, que es la profundidad a la que se encuentra la botella. Esto nos da un igual a 100.000 pascales. Entonces, con esto podemos concluir que sabemos que una atmósfera equivale a 101.325 pascales. Entonces, esto se aproxima, estos 100.000 pascales se aproximan a una atmósfera. ¿Qué nos quiere decir esto? Que por encima de la botella va a haber una atmósfera de presión. Entonces, si nosotros hubiéramos puesto que la profundidad de la botella es 20, entonces tendríamos 200.000 pascales, que significa que por encima de la botella va a haber una presión de 2 atmósferas. Entonces, a doble profundidad, doble presión. Ahora, esta es una pequeña pregunta para ustedes, para la casa, que es, ¿por qué una mujer que lleva tacones stiletto, que es estos tacones que lo vemos en la imagen, ejerce mayor presión sobre el suelo que si anda con zapatos normales? Esa es una pregunta que quede para la casa. Ahora vamos a recapitular un poquito lo que hemos visto. Tenemos que la presión es igual a la fuerza dividido para la superficie. Ahora, nosotros sabemos que sobre nosotros hay una presión. Esta es el peso de la masa del aire. Entonces, todo este peso se podría decir que está sobre nuestra cabeza. Nosotros no sabemos cuánto pesa el aire, pero para que tengan una idea, se ha comprobado que
el peso del aire equivaldría a una columna de 10 metros de agua, o a su vez 760 milímetros de mercurio. Ahora, para medir la presión, se utiliza lo que es un aparato que se llama barómetro. Por eso es que también se la conoce como presión barométrica. Ahora vamos a hablar de las diferentes formas que tenemos para medir la presión. Ya, tenemos la presión relativa y la presión absoluta. Entonces, la presión absoluta toma como base la medida del cero absoluto. Al ser una medida, una unidad absoluta debajo del cero, es decir, que por debajo del cero no va a haber nada, es decir, no va a haber presiones negativas. Todas las presiones estarán por encima del cero y serán positivas. Entonces, nosotros sabemos que en la superficie terrestre no hay presión de cero absoluto. Hay una presión que es la presión atmosférica, la que hemos dicho que teníamos antes encima de la cabeza. Entonces, para facilitar la medida de la presión, surge el concepto de lo que es la presión relativa, que esto no les había mencionado, pero esto también se lo conoce como el teorema fundamental de la hidrostática. Por lo tanto, surge el concepto de presión relativa, que es la medida de presión por encima de la presión atmosférica, como lo podemos ver en la imagen. La presión relativa la mide en los manómetros. Por eso, la presión relativa también se la conoce como presión manométrica. Cuando la medición del manómetro está por debajo de la presión atmosférica, da un valor negativo, es decir, que si está por debajo del cero, da un valor negativo. Esto significa que la presión es menor que la presión absoluta. Por lo tanto, tenemos que para calcular la presión absoluta, tendríamos que calcular primero la presión relativa y a esa presión relativa la sumamos una atmósfera. Ahora vamos a ver algo muy importante, que es el principio de Pascal. El principio de Pascal nos dice, todo fluido incompresible, líquidos y gases, se transmiten con igual intensidad a todos los puntos del fluido. Esto vamos a ver mediante un ejemplo. Supongamos que yo tengo aquí dos tachitos de agua, cada uno con su respectiva tapa, que es esta línea roja que vemos en la imagen. Tenemos un punto A y un punto B. En el punto A tenemos que la presión es igual a 10 pascales y en el punto B la presión es igual a 20 pascales. Ahora, si yo al tacho aplico una fuerza, ¿esto qué significa? Que por debajo de la tapita va a haber una variación de la presión. Y esta variación de la presión yo la puse que es igual a 3 pascales. Entonces, el principio de Pascal nos dice que todo fluido incompresible se transmiten con igual intensidad a todos los puntos del fluido. Es decir, que la presión en el punto A y la presión en el punto B van a cambiar. Entonces, a la presión en el punto A yo le voy a sumar la nueva variación de presión que tenemos, que son 3 pascales. Al hacer las respectivas sumas, tenemos que en el punto A vamos a tener una presión de 13 pascales y en el punto B vamos a tener una presión de 23 pascales. Eso es lo que nos dice el teorema, eso es lo que nos dice el principio de Pascal. Ahora, una de las aplicaciones del principio de Pascal es la prensa hidráulica. La prensa hidráulica es un mecanismo que se usa para apretar cosas o para levantar pesos. Entonces, la prensa hidráulica es un mecanismo que se usa para apretar cosas o para levantar pesos, como les mencioné anteriormente. Entonces, esta prensa hidráulica consiste en 2 cilindros con 2 embolos de distinto diámetro, como lo podemos ver, el diámetro del embolo A1, que es esta como tapita naranja, es menor a la del embolo 2.
Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué nos dice el principio de Pascal? Que si yo aplico una fuerza 1, esta fuerza hace que haya un cambio en la presión en cada uno de los puntos del líquido. Y esa variación va a hacer que el embolo B, en este caso el embolo A2, aparezca otra fuerza, que esta es una fuerza 2. Entonces, como el área del embolo A2 es mayor, entonces la fuerza 2 va a ser mayor a la fuerza 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el área es mayor, la fuerza también va a ser mayor. La fuerza 2 va a ser mayor a la fuerza 1. Ahora, como vemos en la imagen, el embolo 2, es decir, el embolo A2, se colocó un carro para que cuando nosotros apliquemos una fuerza 1, tú puedas levantar este carro. Es decir, aplicas una fuerza 1 y esta fuerza 1, de acuerdo al principio de Pascal, la presión se transmite en todos los puntos del líquido. Por lo tanto, va a hacer que se levante, bueno, en este caso, el carro. De esto surge lo siguiente, que la presión en A va a ser igual a la presión en B. ¿Y esto qué significa? Que la fuerza en A dividido para la superficie en A es igual a la fuerza en B dividido a la superficie en B. Esto es la fórmula en el caso de las prensas hidráulicas. Y eso es todo. Muchas gracias.